Comunicación, si es que nos deja el diputado Spert, con otro diputado, con el diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Cristian El Chipi Castillo. Cristian, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos nuevamente. Hola, ¿qué tal, Carlos Valentín? Disculpen ayer que No, por favor, tuve que hablar a la comisión. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estuvo la comisión? Contanos un poquito, a ver qué fue lo que estuvieron charlando ayer debatiendo el tema de presupuesto. No, hubo en realidad expresiones sobre el conjunto del presupuesto que hicimos diferentes bloques, pero la realidad es que estaban negociando en otro lado y la comisión continúa el martes ya supuestamente para firmar dictamen, ¿no? Que es la instancia en la cual se presenta como lo que serían los proyectos de ley o la posición frente a los proyectos de cada bloque, y que si consigue que haya dictamen con la mitad más uno de los votos de la comisión, está en condiciones de irse al recinto a tratar el proyecto. O sea, el gobierno estaba negociando con algunos bloques un dictamen a partir del mensaje oficial, del proyecto presentado oficialmente por el Poder Ejecutivo, y si logra acuerdo, entiendo que van a conseguir las firmas para ir con dictamen de mayoría al recinto, que eso puede ser a partir del dictamen cualquier día. Esto sería el martes, miércoles, jueves, posiblemente tengamos sesión, si es que el gobierno llega a un acuerdo, sobre todo con los bloques que representan a distintos gobernadores. Yo sabes que soy una persona muy inocente, Chipi, y te tengo que preguntar qué es lo que está negociando el gobierno con estos bloques, porque si vos me decís que están negociando para que haya una mayor partida en educación, por ejemplo, para nuestras universidades, para la salud pública, yo te entiendo. Ahora, si me decís que están negociando para rotondas en vaya a saber qué provincia del interior, bueno, estamos en una complicación, ¿no? Bueno, un punto importante de la negociación que están teniendo son las obras públicas que le van a dar a cada provincia, que supuestamente habría un anexo. Esto te lo digo todo por trascendido, porque como no soy parte de las negociaciones, no puedo dar que es absolutamente así, pero aparentemente, por lo que me comentaron algunos diputados ahí, van a tener un anexo de las obras que entrarían y del compromiso del gobierno para hacer esas obras y algunos giros que hay. Lo que pasa que hay un artículo en el presupuesto que autoriza al gobierno a cortar todas las partidas. Entonces, si se mantiene ese artículo en el texto, todas las promesas pueden ser después no cumplidas. Claro. Entonces digo, qué sé yo. El conjunto es un presupuesto claramente de ajuste, destinado antes que nada a garantizar el pago de la deuda, que se lleva un 10% de todos los recursos del presupuesto, que consolida el brutal ajuste del 2024, donde recordemos que se funciona bajo una prórroga del presupuesto 2023, y entonces aunque a vos te parece que la partida respecto del 2024 no cae mucho, en realidad lo tenés que medir respecto del 2023, porque hicieron un ajuste del 20, dice no hay ajuste, no, se consolidó el ajuste del 20. ¿La partida es menor? Perdón, ¿la partida es menor a la del 2023? No, menor no. A ver, vos lo que tenés es que hubo una reducción en la torta, ¿no? Respecto del 2023. Entonces, sí, proporcionalmente. Claro, proporcionalmente vos tenés, qué sé yo, partidas que cayeron el 20, el 25, el 10, el 12, y entonces esa partida a veces todavía cae más, o a veces se consolida la caída, ¿no? O sea, el porcentaje que vos tendrías que gastar, te lo comparás con la inflación en cada uno de los años, y ahí haces el estimado. Y además que hay otro aspecto, que es que está planteada una inflación del 18%, que muchos dicen que no se va a alcanzar. Entonces, también ahí hay que ver si no está subestimada la pauta, porque el pronóstico de lo que se llama el REM, que hace el Banco Central, da 35. Entonces, hay estimaciones de todo el presupuesto según pauta del proyecto oficial y según REM, ¿no? Claro. Que te da cifras distintas. Pero la realidad es que vos tenés la consolidación de un ajuste muy grande en educación, muy grande en salud, que está disimulado porque como se ha agregado partidas que antes no estaban en salud, parece que aumentan, pero si yo lo desagrego, no aumentan. Lo que van a destinar los hospitales menos a cada uno de los hospitales que le destina el Poder Ejecutivo. Y después aumenta la CIE, 100.000 millones, esos que estaban en el DNU, que fue anulado, vuelven a meterlo en el presupuesto. Está la libertad para endeudarse,
que el gobierno lo vuelve a poner en el presupuesto, algo que ya tiene un DNU por las dudas que no haya presupuesto, o sea que no tiene que pasar ni por el Congreso, hacer un canje de deuda en dólares o tomar nueva deuda en moneda extranjera, y también crece lo que destinan a la compra de cartucho de gas pimienta, digo, para tener una idea, ¿no? Y bueno, son las prioridades de este gobierno, que a la vez mantiene muy importantes exenciones impositivas para algunos grandes grupos empresarios, como Mercado Libre o Globan, según la Ley de Economía del Conocimiento, exenciones a las mineras, exenciones a los grandes ganadores con el biodiesel. Es decir, que es un esquema donde no hay plata para la salud, la educación, el gasto social, la vivienda, construcción de vivienda, etcétera, pero sí hay para subsidiarle a los más ricos. Y hay un cambio también en el esquema tributario, donde este gobierno que prometía que iba a caer la presión impositiva no cae, sube un poquito del 22.30 al 22.90, más o menos, y sí hay un cambio en lo que se recauda, porque cae la recaudación por bienes personales, que es un impuesto que pagan los más ricos y que en el paquete fiscal se les bajó para que ustedes tengan una referencia a quienes tienen vivienda o yates o automóviles en Miami o Punta del Este, eso se les rebajó el impuesto que pagan, y se subió el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría que pagan los laburantes. Claro. Entonces el cálculo que tiene el proyecto oficial es que sube lo que recaudan por monotributo, que muchas veces es un fraude laboral, no es en realidad un cuentapropista quien paga el monotributo, sino un asalariado que se le encubre la relación laboral para no pagar cargas sociales por parte de los empresarios o del Estado, y lo que se sube por ganancia cuarta categoría y disminuye bienes personales. O sea, también acá tenemos este criterio de a los ricos todos y a los laburantes nada, ¿no? Que es un poco lo que encarna el proyecto de presupuesto que trataremos, entiendo, el martes en comisión y luego posiblemente en el recinto. Chipi, Carlos Martín te habla, buen día. Vos sabés que la gente común se pregunta algo. Del 2023 a hoy, las partidas presupuestarias no ejecutadas, ¿ese dinero, ese fondo, se redireccionó o fue a rentas generales, por ejemplo? Y la otra pregunta... Sí. Decime. No, entiendo que hay de las dos en eso, ¿no? La verdad no tengo el estudio clave de todo porque en general se hace cuando termine el año para tener una visión clara, pero me parece que hay de las dos en el gobierno, ¿no? Que algunas las han redireccionado y otras subejecutaron, ¿no? Claro. Pero bueno, lo usan para mostrar el déficit cero y después, sobre todo, a pago de deuda, que la deuda también se ha incrementado. Ahí no lo mencioné, pero tenemos un crecimiento del 29% en cuanto a pago de deuda de intereses, ¿no? Claro. Estamos hablando de gran crecimiento. Estamos hablando de 80.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Claro, son 90.000 millones de dólares. No, ese es el monto total de la deuda. Sí. Ese es el crecimiento del monto total, que tuvimos de más o menos 320.000 millones de dólares arriba de 400.000 millones de dólares que tenemos ahora. Donde había un crecimiento muy grande la deuda en pesos, ¿no? Pero para la medición se traslada a dólares. Y lo que tenés, lo que yo decía es lo que va a pago de deuda este año, ¿no? A pago de endeudamiento. Que es mucho y que por eso la apuesta de Caputo es su deporte predilecto, que es tomar deuda para pagar deuda. Claro. Deuda para deuda, deuda para deuda, y sus amigos contentos en negocio cobrando comisiones enormes. Y aparte comisiones enormes. Una de las cosas que la gente se pregunta, Chipi, ¿sabés qué es? Es como que los gobernadores se arrodillan, en cierta forma, ante no obras, sino ante la devolución de las partidas para las obras que ya estaban designadas. ¿Es así? Bueno, mira, yo estoy en la Comisión de Obras Públicas, ¿no? Sí. De la Cámara de Diputados. Y el panorama es tétrico, porque no hay los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales. Vinieron a hablar los trabajadores de vialidad, la situación es totalmente crítica, y eso después se paga en vidas humanas. Claro. O autovías que están construidas en un 60, 70, 80%, y que en esas partes que no se construye es donde tienen lugar los incidentes viales, que muchas veces cuestan vidas también. El problema del mantenimiento ferroviario, ni te cuento
la parálisis de obras de vivienda, que para una parte de la población es salir de una situación de precariedad absoluta en la que vive a poder tener algunos servicios mínimamente básicos. Sí, eso es riesgo de desamparo, pero el riesgo que estabas hablando vos, por ejemplo, en la Ruta 7, que va de Chacabuco hasta, por ejemplo, Carmen de Areco, claro. Ahí hubo un accidente donde fallecieron 2 personas hace menos de 10 días. Sí, 4 personas hubo que fallecieron en un incidente vial, justamente en la parte de la ruta no hecha, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos algunas rutas que combinan el transporte de las poblaciones, digamos, en automóvil o en micro, con camiones que transportan la producción agropecuaria. Exacto. Y varias de esas rutas no tienen terminadas las autovías, algunas donde se ha avanzado bastante, y otras que ni siquiera prácticamente empezaron. Claro. Vos tenés el caso emblemático de la Ruta 3, donde el transporte es muy pesado, digamos, muy intenso, y tenés vía de un lado y de otro. Entonces, frecuentemente, por el fuerte tránsito de camiones, tenés pérdida de vidas o accidentes graves, y bueno, y esas son obras prioritarias. Vos tenés la 3, la 5, la 7... la 8, que son rutas claves, que vos tenés que hacer autovías, claro. Pero evidente que eso salva muchísimas vidas y evita muchísimos accidentes. Y sin embargo, esto es obvio una mora de los distintos gobiernos, pero algunas que después de mucho tardar y de mucha protesta y reclamo se empezaron a hacer, te la dejan sin terminar, y bueno, ahí tenés las situaciones trágicas, ¿no? Claro. Que se viven. Claro. Bueno, esto es responsabilidad de lo que hay en obra. Eso en muchas provincias ocurre lo mismo, son fondos no transferidos, con este esquema, esta idea del gobierno de que si no lo hace el mercado que no se haga, y es increíble, es de alguien totalmente obtuso, que no pensó un segundo, pues. Pero bueno, eso, si fuese un problema individual, lo claro. A él, pero esto tiene consecuencias, lo pagás en vidas, lo pagás en pérdidas económicas, en toda una consecuencia que tiene esta mirada totalmente, insisto, obtusa que tiene el gobierno, ¿no? Claro. O de favorecer negocios privados o nada, cuando es evidente que el mercado no te resuelve el problema de la vivienda, si no, ya lo hubiese resuelto. Pero aparte del mercado, ¿no? Es algo que yo todavía no he escuchado. Cuando vos te querés desmarcar de la actividad del Estado, desmarcate en la totalidad. O sea, yo si a mí me dicen todo lo resuelve el mercado, pero el mercado utiliza las rutas que hizo el Estado, los hospitales que hizo el Estado, los puertos que hizo el Estado, bueno, yo les creo y puedo inclusive hasta tener una mirada diferente si dicen, bueno, mira, el mercado va a crear nuevas rutas, nuevos puentes, nuevos puertos, pero no vamos a tocar nada que haya hecho el Estado. Entonces ahí es creíble. Pero ellos utilizan todo lo generado del Estado, ¿no es cierto? Obvio que hay ese doble discurso, pero además en áreas muy sensibles, como es la vivienda, es evidente que si que tenemos 4 millones de familias en emergencia habitacional, es porque no pueden adquirir ni nadie construye vivienda en los barrios populares, claro. Ningún emprendimiento inmobiliario. Entonces por eso se necesita un plan hecho desde el sector público, porque claro. No está resuelto. Obvio. Si el mercado lo resolviese, listo, la gente compraría su vivienda y chau. Claro. Como no puede tener acceso a su vivienda, ¿vos qué haces? ¿La dejás en la calle? No, hay un mandato constitucional que dice que todo habitante de este país tiene el derecho a una vivienda digna. Bueno, es un mandato no cumplido por los distintos gobiernos. Y no lo va a resolver el Estado, ya está que no lo resuelve, no es una cosa que yo especulo, lo resolverá, no lo resuelve porque si no, no existiría el problema. Claro, y el mismo problema se da con el tema de la ruta, porque si vas a transitar después de la próxima extracción de granos en lo que es en la zona núcleo y La Pampa, vos fijate cómo van a quedar las rutas, y la gente se va a matar 10 veces más, ¿y quién va a reparar eso? Bueno, ya está, mirá, yo te digo, la exposición que hicieron los trabajadores de vialidad te da esposor, Sí, 2 años y se hace intransitable. ¿No? Bueno, eso es uno de los tantos puntos graves que tiene este diseño económico, y bueno, que el presupuesto cristaliza, ¿no? Un presupuesto de ajuste para pagar una deuda ilegal, fraudulenta, ilegítima,
que pone una regla fiscal, que es primero la deuda, después nos arreglamos, que pone un tope al gasto de partidas, o sea, ni siquiera te dice, che, si va un poco mejor, la economía crece un poco más o recaudamos más, entonces mejoramos las partidas, sino que lo que te dice es, listo, esto es el tope, si da menos recortamos, si da más, lo que hacemos es bajar el impuesto a los ricos. Claro. Bueno, esto es la barbaridad, el esquema que ellos tienen, ¿no? Sí, esa doble vara, con el famoso no hay plata, que es no hay plata para los de abajo, porque como te decía, a ver, explíquenme a mí la racionalidad de darle una exención impositiva a Galperín. Claro. Bueno, ya se lo hicieron a principio de año, 110 millones de dólares, ¿no? Claro, pero a ver, Galperín se fue a Uruguay para no pagar impuestos. O sea, es un hipermillonario que ni siquiera tiene, digamos, el mínimo elemento de decir, che, voy a aportar algo para que haya escuela, para que haya hospitales, para que haya rutas, donde transitan las mercancías que él después, como vos decías, lleva por Mercado Libre, ¿no? Sin las rutas esas no podría llevar alguna de sus mercancías. Y no pasa nada, y ese tipo que se va para no pagar los mínimos impuestos que tiene que pagar, le damos exención impositiva a alguien que no la necesita, pero no es una pyme, un emprendedor que está surgiendo. No, entonces, pero aparte otra cosa, vos sabés que en la ley de entidades financieras, vos para ejercerla no podés comercializar productos por sí o para terceros. Eso es lo que vendría a ser la ley de entidades financieras, ¿no es cierto?, de Martínez de Oz. ¿Qué pasa acá? Esta firma, que vos fijate, ya hace más de 20 años que está funcionando, hace todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque está autorizada por el Banco Central. Ahora, ¿qué hizo México? México le dijo, no hay ningún problema, podés operar en México, pero con el régimen que tiene una entidad bancaria, que es lo que hay que hacer acá, ¿entendés? Claro, pero obvio que mi ley no lo va a hacer. Ahora, digamos todo que la Ley de Economía del Conocimiento, con estas exenciones impositivas para Mercado Libre y otras empresas, Globan y otras que no necesitan ninguna exención impositiva, se la votaron todos, menos el Frente de Izquierda, en el gobierno de Massa, ¿no? En el gobierno de Massa, el ministro de Economía era el hombre fuerte, con Massa y Alberto Fernández, que hicieron votar esa ley y la votaron todos. Entonces, hay también responsabilidades en que se esa exención impositiva, pero que ahora se mantiene. Lo que es bastante indignante es que para el aumento a los jubilados, veto porque no hay plata, para el financiamiento universitario, veto porque no hay plata, y para Galperín sí hay plata. Entonces, ¿cómo estamos? A las grandes mineras también tienen enormes exenciones impositivas. Sí. Y no son empresas que la estén remando de abajo, que tengan problemas, ¿no? Ganan como nunca. Claro. Y encima le damos más beneficio. Entonces, esta es la lógica que tiene todo el presupuesto. Chipi, vos sabés que hay dentro de todo esto que estás diciendo, hay algo que, a mi criterio, ¿no? La mirada que tengo yo es que realmente el sistema democrático está muy delgado, ¿no es cierto? Ya que tenemos entre el bloque de la izquierda y el bloque de Frente de Todos, no sé cómo se llama, más de 100 diputados nacionales, en los cuales están absolutamente marginados de cualquier diálogo dentro de lo que es el Congreso de la Nación. O sea que tiene más fuerza alguien que en distintas formas ingresó 10, 12, 15 diputados, porque la discusión va a pasar absolutamente por fuera de una gran mayoría que votó otra cosa en el país. Y están totalmente como hasta descalificados por esta nueva democracia, porque es una democracia nueva. Esto es algo impensado en otros tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué tienen pensado hacer ustedes? Bueno, mira, la realidad es que ha sido más fluida la situación parlamentaria, porque hay puntos donde Milei quedó en una minoría muy estrecha, como fue el sostén a los vetos de las jubilaciones y del financiamiento universitario, donde la primera votación salió 153-89 y la segunda 159-85. Lo que pasa es que el mecanismo constitucional nuestro es antidemocrático. Claro. O sea, una cosa es que sea constitucional, vetar, sostener el veto, pero otra que sea democrático, porque vos fíjate, minorías que casi pierden 2-1 las votaciones en el Congreso, que es un número muy amplio, terrible, porque raramente vos perdés una votación por ese margen, y sin embargo sostienen el veto. Entonces hay bloques fluctuantes, que depende de los temas,
votan, digamos, con el sector más opositor consecuente o votan con el gobierno. Y eso ahora se volvió a ver en la presión de la sesión que levantaron el martes, que era para anular el DNU que le habilita a Caputo a canjear deuda como quiere y para regular la ley de DNU, para hacer más difícil la aprobación de un DNU. Y sin embargo al final se cayeron, donde también ahí hubo algunos del bloque de Unión por la Patria que no fueron. Yo dije que se amplió el bloque de los peronistas con peluca también, sí. Así habían sido conocidos los radicales que habían votado a favor de los vetos con Milei. Y bueno, y eso es una suerte de rubro que crece en la economía, ¿no? Las pelucas en el Congreso, que algunos se las van poniendo según la ley que sea. Bueno, vos viste, en ese marco... Sí, no, te iba a hacer un chiste en realidad, pero viste que en su momento con el DNU 70/2023 estaba la idea de ponerle de vuelta la sotana, la toga, ¿cómo se llama? El martillo y claro, y las pelucas a los jueces. Bueno, al final se lo pusieron a los legisladores. En la ley, en el dictamen que salió aprobado de juicio por jurado, también le pone la toga. Yo es una vergüenza. Me río un poco porque están los que dicen la toga, la autoridad en la sala de justicia, la toga, bueno. Sí, una cosa de loco. Incluso algunas asociaciones de abogados progresistas que defienden la toga, bueno. Chipi, vos sabés que nosotros hemos hablado con Barcesat, que no lo vamos a poner dentro de lo que es un espacio absolutamente peronista ni nada por el estilo. Vos conocés el origen de él, está más ligado al pensamiento tuyo que al de cualquier otro legislador, ¿no es cierto? Constitucionalmente, él nos ha marcado más de 50 medidas anticonstitucionales. Bueno, pero eso es así. Este gobierno fuerza todo el tiempo la interpretación de la Constitución a su favor. Digamos, si vos ves el decreto 70-2023, todos los constitucionalistas que se han manifestado han dicho que es inconstitucional, pero claro, todos, no hay uno que defienda la constitucionalidad de ese decreto. Y sin embargo sigue hasta Gil Domínguez. Claro. Bueno, que no, Gil Domínguez de los que más lo ha criticado, bueno, Gustavo Ferreira, Sapsay, digo, alguien sospechado de simpatía con la izquierda, con el peronismo, insospechado, ¿no? Inconstitucionales. Y sin embargo lo sostiene. Entonces, a ver, es un gobierno que se está sosteniendo cada vez más a veto y DNU, porque bueno, una política de dominio total del capital financiero que deja agraviados por todos lados es difícil de sostener. Claro. Entonces, eso es lo que lo lleva a esta línea de autoritarismo permanente que el gobierno tiene, de concentración del poder y de querer defender como sea el atributo del DNU. Claro. Y vos ves los proyectos de ley que había queriendo cambiar la ley de DNU, que es una ley muy mala que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, cuando ella había tenido una ley en el 2000 que era muchísimo mejor en cuanto a limitar el ejercicio de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El PRO, que tenía un montón de esas contra el kirchnerismo en su momento, ahora se opone y quiere mantener la ley de DNU actual, que claro, es una ley que si no se trata o si una Cámara lo avala, ya está. Claro. Es una barbaridad, porque es mucho más fácil aprobar un DNU que aprobar una ley. Y bueno, y el 70-2023 le ha jodido la vida a mucha gente con la desregulación de los alquileres, de las prepagas, de los medicamentos. Sí. Que todavía no se trató. Seguimos esperando que no se trató en diputados. Claro. Está anulado en el Senado y no se ha tratado en diputados. ¿Vos estás contento con el Congreso que tenemos? No, obvio que no, porque, a ver, más allá de la cuestión ideológica, es cuando la gente se da vuelta y panquequea todo el tiempo. Yo a los que entraron por mi ley no le puedo discutir nada, están defendiendo al partido con el que fueron. Pero los que se hicieron votar, por ejemplo, en las listas de masas como diputados, en Salta, en Misiones, en Tucumán, en Catamarca, y ahora en todas las votaciones acompañan a mi ley, eso es una estafa a la población que los votó. O los radicales que votaban una ley y se dan vuelta. Eso digo, es una estafa directa a sus propios votantes, ¿no? Claro. Ese peronismo dialoguista es el mismo que le va a dar los votos ahora para el presupuesto, ¿no? Una parte sí, yo creo que sí, que es el que está negociando esto. Pero ahora, la ley de presupuesto es un momento excepcional, pongámosle. Yo lo que digo que no, aún en otras leyes donde se han dado vuelta, y es insólito, a ver, vos también tenés que en la ley bases, el blanqueo, por ejemplo, se lo votó todo el bloque del Senado de Unión por la Patria, todo. Bueno, qué sé yo, para votarle un blanqueo a los que más tienen, ¿qué necesidad tenés de haber votado eso? Se lo votaron. No sé qué señal querían dar ellos al capital.
Entonces, hay conductas parlamentarias que, bueno, que son obviamente muy discutibles, ni hablar en la votación bases en el Senado, la senadora Lucila Clexel, o Cuader, o Espínola, que le dieron los 3 votos que necesitaban para llegar al empate, claro, ¿no? A cambio de cargos, a cambio de puestos. Bueno, eso es lo que a uno más lo indigna, ¿no? Insisto, los que son de derecha, los votaron por eso, fueron en este programa, todo bien. Pero los que decían que iban a defender otras ideas o entraron a listas, y ahí yo escuchaba, me decía, debatiendo con una diputada peronista fuera de sesión, me decía, bueno, pero ahora Cristina lo va a disciplinar a todo. Pero mira, Cristina lo puso a Scioli y hoy es ministro de Milei. Sí. Cristina lo puso a Alberto y mira, y a mucho de lo que ahora también se venden. Entonces, esa idea, yo creo que la explicación de esto es que los gobernadores expresan al poder económico de sus provincias. Y eso es lo que disciplina. Son hombres de las azucareras, de las mineras, de los grandes terratenientes, porque cuando le iban a poner retenciones venían todos los gobernadores a decir, no, de ninguna manera, cuando le atacan el bolsillo a los laburantes no viene ninguno. Tal cual. Y hay que sumar una cosa más con el tema del blanqueo. Estamos entrando en el año de elecciones y todos los partidos, bueno, me imagino que ustedes no, por lo que es su raíz histórica, pero todos los partidos están buscando la crocante para financiar las elecciones también. Las campañas. Y bueno, desde ya, financiado por las grandes empresas. El gobierno incluso quiere avanzar en liquidar todo financiamiento público al sistema electoral, y quiere ir a solo financiamiento empresario. Imagínate a nosotros qué grupo empresario nos va a financiar. Al revés. Estamos bastante proscriptos mediáticamente, salvo a Miriam, que como tiene una enorme imagen positiva, que es algo llamativo, porque en las encuestas, viste, cuando se hace medición no de votos, sino de imagen positiva, los 4 opositores que más imagen positiva tienen, que mejor imagen positiva tienen, son Cristina, Axel Kicillof, Grabois y Miriam. Y los analistas políticos, cuando tienen, no se paran y dicen, che, mirá lo que está midiendo Bregman en imagen positiva. Es un dato político muy interesante, porque nunca una dirigente de la izquierda socialista, anticapitalista, había tenido ese nivel de imagen positiva. Chipi, entonces, a partir de esa popularidad, digo, Miriam más o menos a los medios va, pero el resto, estamos en una suerte de proscripción mediática llamativa. Yo iba, antes de ser diputado, iba mucho más, digo, a Crónica, a C5N, a veces a TN, y ahora, verdaderamente, muy raramente, la verdad me hizo el reportaje Fantino el otro día, impensado, que pude hablar bastante en Neura. Pará. Es una excepción, ¿eh? Bueno, mirá, nosotros somos una humilde radio que estamos acá en la capital. No, la radio me trata bien, me refiero a la televisión. Pero más allá de eso, a través tuyo le hacemos llegar la invitación y la disponibilidad de tiempo que necesiten, a vos, a Miriam, a Nicolás. Siempre lo sacamos a Nicolás. A Miriam no, porque es hincha de Estudiantes y sabe que yo soy hincha de Gimnasia, entonces no va a querer saber nada. Pero acá hay una pregunta que siempre me da vuelta y nunca se la pude hacer ni a Nicolás ni a Miriam, y ahora sí te la voy a hacer a vos. Está muy distante de las políticas que está llevando adelante el gobernador Kicillof. Sí, mira, yo no creo que Kicillof tenga un gran esquema económico transformador, ni nada por el estilo. De hecho, votaron un RIGI provincial. Es decir, yo veía, suponete, los diputados de la provincia de Buenos Aires en La Nación hablaron todo contra el RIGI. Todo, que era la entrega, el saqueo, bla, bla, bla. Y después en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia le votan un RIGI. Es decir, exenciones impositivas adicionales a los grandes inversores. Acá le agregaron también a los chicos también. Pero exención impositiva a los empresarios, otra vez, la misma cantinela. Entonces, cuando yo veo el nivel salarial de la docencia, de los empleados públicos y de todo, la verdad no veo que ahí la provincia diga, che, ha hecho una gran transformación en cuanto a la redistribución del ingreso. Es una posición discursiva, es cierto que tiene una posición discursiva Milei, si vos querés no empuja los despidos en el sector público, cierto, pero en cuanto a las condiciones laborales que tienen los trabajadores del Estado acá en la provincia, sector público, digo lo que responde a la administración, ¿no? Directamente del gobierno, o pensar en una redistribución de tierras en la provincia, digo, o construcción acelerada de barrios populares, todo. La verdad, no veo que se exprese el gran progresismo que dice sostener Kicillof discursivamente, ¿no? No veo cuál sea ese gran modelo a imitar. No, de hecho hay bastante... No niego yo no niego el ahogo presupuestario, ¿no? Que hay de Nación, eso es así. Bueno, pero para el ahogo presupuestario vos tenés dos opciones, podés
o emitir deuda o recaudar más. ¿No? Y me parece claro. que se está yendo por la primera opción. Ahora, te quería hacer una pregunta, Chipi, para no estirarla más, porque te sacamos un montón de tiempo, pero me parece que es obligación preguntar esto en esta situación. ¿Qué postura tenés, y que tiene también el Frente de Izquierda, sobre lo que fue la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner? No, nosotros hemos dicho muy claramente que es una sentencia de persecución política, todo el proceso judicial. Y a la vez que eso no quita que haya habido corrupción en su gobierno, como en todos los gobiernos capitalistas en la obra pública. Pero el proceso judicial estuvo direccionado a poder arbitrar desde el Poder Judicial si es candidata o no. Un factor más de chantaje político. Y eso lo rechazamos independientemente de todas las críticas que tenemos sobre la orientación política que tiene Cristina y que ha tenido. No, es una postura muy noble. Eso mismo después se aplica contra otro. Vos suponés que en la persecución al movimiento piquetero, lo mismo, montaron a partir de los llamados de Patricia Bullrich toda una causa y tenés 35 de dirigentes y referentes de los compañeros del Polo Obrero que están, por ejemplo, procesados, y de otras organizaciones. Y es lo mismo. Ahora, nosotros esto lo decimos claramente, no he escuchado desde el peronismo la misma denuncia frente a la persecución al movimiento piquetero y las organizaciones sociales, ¿no? No lo he escuchado. Nosotros nos manifestamos enseguida en contra de lo que creemos, con toda convicción, que es una persecución política, con jueces que iban a jugar al tenis con Macri, qué sé yo. La parcialidad está fuera de duda. Si los tipos querían hacer algo mínimo, tendrían que haber dicho, che, yo me excuso por mi relación con el expresidente Macri. Pero no, o sea, jueces, digo, claramente parciales, emiten una sentencia que tiene agujero por todos lados, la han señalado mucho, sin, en nuestro caso, dejar de señalar que, pero hay independientemente de lo penal, hay una responsabilidad política que en eso no se ha hecho cargo, Cristina. Porque nunca ha dicho, che, en mi gobierno yo no tuve responsabilidad penal, pero funcionaba de esa manera, y es evidente que fue así. Lázaro Báez no se enriqueció de la nada, no es que le vino. Pero responsabilidad política hay. Arriba de Lázaro Báez, en el ranking de los que más cobraron, él está 17, arriba hay 16, y hay muchos de esos 16 que calculo que 15 venían del PRO. No, Calcaterra, entre Por eso. otros, uno que además se asociaba con Lázaro Báez en varios negocios. Claro. Entonces, ahí hay puntos, son muchos de los puntos oscuros de toda la sentencia, pero bueno, había una maquinaria de cómo funciona la obra pública en los gobiernos capitalistas de nuestro país, claro. El kirchnerismo no fue ajeno. Ahora, que te lo señalen a uno, no señalen a los otros, ya hay una enorme parcialidad, y además, insisto, en una responsabilidad penal que no está probada, que es lo que tiene que probar. Y bueno, y ya lo vimos, yo creo que efectivamente son casos comparables con lo de Lula, con lo de Correa. Me resultó raro el ejemplo que dio Cristina de Trump, porque ponerlo a Trump víctima del lawfare es un poco raro en esa cuestión que hizo, y también este intento de sectores del peronismo de disputar la paternidad de Trump, ¿no? Trump de los libertarios, de los peronistas, los libertarios de los peronistas. Escúcheme, a Trump disputarlo es caro bajo ya disputar a Trump, ¿no? Sí, a Trump hay que disputarlo, no hay que disputarlo, digo, también a los demócratas, ¿no? Claro. No son gente que me gusta, pero disponerte a disputar a Trump, que es nacionalista en realidad, porque es un tipo que es racista, que quiere perseguir a todos los inmigrantes, que defiende al capital más concentrado, quiere que no paguen ningún impuesto más, que le da el gobierno a Elon Musk, qué sé yo, a mí me da un poco de escosor cuando lo veo diciendo eso, y no solo a Guillermo Moreno, que se los he escuchado a varios, incluso Cristina coquetea un poco con esa idea, me parece que bueno, que no es el rumbo que hay que tener. Vos sabés que una de las cosas que me quedó pendiente de lo que hablábamos recién es el RIGI de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente yo no lo pude leer, no lo tengo, pero estimo, no sé si vos lo leíste, si no está direccionado para favorecer a la empresa nacional más que a la extranjera. A todas, no, favorece a todas. Le agrega, digamos, a lo que ya funciona, porque aunque vos no adhieras al RIGI nacional, el RIGI funciona, la adhesión de la provincia es como un adicional, pero si no está y una empresa quiere adherirse al RIGI, salvo que haya una negativa expresa de una provincia, el RIGI vale. Entonces al RIGI nacional le agregan un RIGI provincial, que en este caso el provincial no es solo para las grandes, sino también para empresas de menor tamaño. Pero eso no quita que la lógica es la exención impositiva a los empresarios.
y a los grandes empresarios algo más, como si necesitan por ahí. Entonces, qué sé yo, cuando ese es el esquema, me parece que hay algo que falla en el diagnóstico, y que es que hay que enfrentar el poder económico y no hay otra, y hay que prepararse para eso. ¿Cuándo venís a La Plata? ¿O es el pueblo trabajador? Estoy ahora acá en La Plata, estoy tomando examen, así que... ¿Cuándo vas a venir acá a la radio? Estamos acá a unos metros, nosotros estamos en 48, 7 y 8, y vos estás acá. Bueno, después arreglamos, no hay ningún problema. Dale, a ver si te podemos convencer que la traigas a la rusa, que también es pincha. Me parece que vos sos pincha, no sé por qué. No, pero... yo soy de Newell's, ¿De Newell's? De Rosario. No te puedo creer. No te puedo creer. Estamos mal. De fútbol no estoy, vamos ante último. Che, vos sabés que te doy un dato. Al director técnico de Newell's Old Boys de Rosario lo vendí yo, de la Católica de Chile al Salamanca de España. ¿A cuál? Ahora no tenemos técnico, estamos... No, ¿cómo que no? Al actual director técnico, que es Ricardo Lunari. Gran número 5. Se fue. El último partido. Porque le ganamos nosotros, le ganó el Lobo, por eso. No lo aguantan a nadie, no lo aguantan. Los hinchas están y la dirigencia está muy impaciente. Perdés 2 partidos. Cuarto técnico vamos a tener en un campeonato. Bueno, ¿qué va a ser? Hablemos de temas mejores. Chipi, te mandamos un gran abrazo y bueno, muchas gracias por la deferencia de habernos atendido y todo este tiempo. Dale, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Cristian El Chipi Castillo, diputado nacional por el Frente Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Justamente, bueno, a propósito de lo que está, de la discusión que tiene en este momento el Congreso de la Nación sobre el presupuesto. Ya, bueno, lo anticipó, ¿no? Sí, probablemente la semana pasada. Luz a varios temas, Probablemente la semana que viene, la semana que viene va a tener ya el dictamen consolidado para pasar en comisión, recinto, exactamente. Claro, 44 minutos pasados.